son. Your father was Maximus. My father talked of the dream that would be Rome. We must find it. We must crush this gladiator. We fight together to free Rome from men like that. Estamos aquí nuevamente en Uniminuto Radio hablando de cine con una película que nos va a llamar mucho la atención porque parece que va a ser una de las grandes taquilleras de este año, del legendario Ridley Scott, que es una leyenda en el cine, pero para eso vamos a hablar con un amigo de la casa. Él es politólogo, él es cinéfilo, también experto en cine, en mi opinión. Vamos a hablar con Cristian Lesmes. Profesor, bienvenido aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniel. Para mí es muy placentero poder acompañarlos de nuevo comentando esta que es nuestra pasión, el cine, y por supuesto esta película que ha generado todo tipo de comentarios a favor y en contra. Profesor, esta película, así como lo dice, tiene muchas cosas a favor, pero otras en contra. Vamos a intentar como mirar por qué se dice que se parece tanto a la primera, no sé si está de acuerdo. Sí, yo creo que una de las cosas que ha venido tratando de hacer la crítica especializada y los fans o los fanáticos es tratar de comparar las dos cintas. A mi juicio no creo que sea correcto o adecuado hacer la comparación porque las dos tienen una estructura muy parecida. Incluso han utilizado el concepto de recuela para calificar la estructura argumental y narrativa de la segunda. Pero yo creería, que es un poco lo que estábamos hablando hace un rato, que es una película, es una sola película, digamos, la primera está perfectamente conectada con la segunda, retoma la estructura argumental de la primera y trata de continuar la historia, digamos, desde el punto de vista de la idea del viaje del héroe que emprende Máximo en la primera película, digamos que es una continuación argumental de la segunda. Poner en comparación las dos desde el punto de vista cinematográfico o desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de la estructura del lenguaje cinematográfico, a mi juicio no es adecuado porque la película tiene los propósitos de contar una historia similar. Como toda la vida tiene un punto de partida, tenemos que hablar de la primera. Es una película que se estrenó hace 24 años. Ridley Scott se me hace que quería poner un punto muy alto en lo que es el cine épico, en este género. Pero, ¿por qué usted cree que de pronto esta película, la primera, tiene ese punto épico tan alto y esta no? A mí se me ocurre que también las audiencias han cambiado y Ridley Scott lo sabe perfectamente. Sabe perfectamente que las audiencias no van a consumir ese tipo de profundidad emocional, es triste pero es verdad, y Gladiador 2 sirve muy bien precisamente por eso en este entonces. ¿Usted cree que los personajes no tienen tanta complicidad, tanta profundidad en esta segunda entrega? Sí, claro, pero más allá de eso es que hay dos momentos distintos en materia cinematográfica, pero sobre todo política, para desarrollar la película. Todo el cine de Ridley Scott, o una parte sustancial de sus películas, tienen un trasfondo, un subtexto político. Entonces, la primera película, que fue hecha en el año 2000, correspondía a una etapa de la historia política de los Estados Unidos que aparece retratada a través de, digamos, manifestaciones de subtexto en la estructura narrativa. Entonces, un poco lo que señalábamos hace un poco. Es decir, es el viaje del héroe, la construcción del individuo que cae a lo más bajo y que a través del esfuerzo, la dedicación, el empeño, su astucia, su estoicismo intrínseco, logra superar las adversidades y derrota al mal que está representado en el emperador Cómodo. Es una forma de tratar de reproducir la epopeya neoliberal del emprendimiento individual a partir de la superación de las propias adversidades. Mientras que esta segunda es una manifestación, digamos, del momento político que vive Estados Unidos en la actualidad. Sí, un momento político en donde Kala y Geta, los emperadores gemelos, representan la figura de Trump. Claramente hay una manifestación por parte del establecimiento cinematográfico hollywoodense por tratar de escenificar un momento particular de la historia de los Estados Unidos. Entonces, la primera es una película solemne y la segunda es una película con un manifiesto político a favor, por supuesto, de la interpretación demócrata de la realidad norteamericana. Yo siento que en esta segunda entrega, Ridley Scott, todo lo que no pudo hacer en la primera película, lo metió acá. Digamos que ahí, en la audiencia que ahorita está viendo la segunda parte, posiblemente no vieron la primera, y no la van a comprar si no es por redes sociales, ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me parece importante es que Ridley Scott la volvió más entretenida y menos emocional, como decía antes. Pero no tiene un factor que es muy importante, que es Russell Crowe. Russell Crowe tenía o tiene
una impactante modulada en la pantalla. Él cuando aparecía salía todo y lo hacía todo más importante. ¿Por qué cree que esos personajes que ahorita son tan visibles, que tienen como el spotlight en este momento, también le colaboraron a la historia? Porque todos lo hacen muy bien. Yo no digo que es una mala película, creo que vale la pena verla en cine, especialmente en cine. Pero esta película se concentró mucho más en el espectáculo. ¿Por qué cree que eso pasa y no se tiene tanta profundidad como en la primera? Sí, claro, tiene que ver también con el tipo de audiencias que estaba señalando hace un momento. E indudablemente, esta es una película mucho más espectacular desde el punto de vista de las batallas, de la épica del Coliseo, de los combates, del uso de la nueva tecnología, de un CGI mucho más estructurado, aunque Sí, en algunas no. escenas se ve un poco forzado. Por ejemplo, en la escena que aparece en el tráiler, no es un spoiler, que en la escena de los baduinos se ve un Exacto. poco forzado, pero independientemente de eso, es una película que tiene una estructura de batallas y de epicidad mucho más pronunciada que en la primera. Sin embargo, creo que el hecho de que Ridley Scott haya filmado cosas que en la primera no aparecían tiene que ver con que hoy la gente está comprando entretenimiento más que historia, más que solemnidad. Pero independientemente de los dos, ambas películas tienen un subtexto. El primero muy solemne, ¿sí? Muy estoico, y el segundo muy político desde el punto de vista del intríngulis, del manejo del poder, pero sobre todo de esto, que me parece que es el mensaje fundamental, y es la debacle moral o la degradación de la estructura del imperio estadounidense. Los Estados Unidos siempre se han representado como el imperio romano, a partir de su cinematografía, es un poco lo que hablábamos también antes de comenzar este podcast. Y hoy esta película representa la decadencia, la degradación paulatina que tiene hoy los Estados Unidos. Ahora, ambientado en una epicidad y en unas escenas de batalla espectaculares, muy bien hechas, muy bien filmadas desde el punto de vista técnico por Ridley Scott, que es un maestro en eso. Digamos, todas las películas de Ridley Scott son impecables en materia de filmar escenas de acción. Recordemos La caída del halcón negro o incluso Napoleón, que las batallas son maravillosas desde el punto de vista de la estructura técnica, el filmar con 8 cámaras, el desarrollar toda la épica propia del combate, eso está perfectamente relacionado, independientemente de si los historiadores lo avalan o no. Sí, creo claramente que no. el público hoy consume ese tipo, y por eso la película resulta tan entretenida. Es una película que uno puede ver sin aburrirse de las 2 horas y media que dura. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ese punto entre los historiadores ya creo que es una batalla perdida, obviamente, porque esto no es un documental. Eso simplemente va a tomar y retomar hechos históricos haciéndolos espectaculares. Como a lo que a mí me parece que el Coliseo es un protagonista más en esta entrega. En la primera película era simplemente un motivador para un escenario, pero aquí es prácticamente un escenario. La gran mayoría de la película se desarrolla en el Coliseo. Pero para entrando en ya los personajes más fijos de esta segunda entrega, que yo insisto es muy entretenida, o insistimos que es muy buena, se tienen personajes que vienen ya con un auge muy importante como Paul Mescal, como Denzel Washington, que hablamos también fuera de micrófonos. Denzel Washington hace de Denzel Washington. Habla hasta inglés neoyorquino en la película, o sea, es ridículo, pero le funciona muy bien. Pero, ¿cuál es el personaje para Cristian que más le llega o más soluciona también las líneas de tensión en la película? No, indudablemente el personaje de Denzel Washington es el mejor personaje de la película haciendo de Denzel Washington, digamos, es casi que de Equalizer, el protector, pero trasladado al Imperio Romano. Claro, todos los actores son muy buenos, todos hacen un gran papel. Connie Nielsen hace el mismo papel, pero tiene una gran presencia en pantalla. Pedro Pascal, que es un actor extraordinario, el actor chileno que ha venido ganando tanto protagonismo en Hollywood durante las últimas décadas. Y Paul Mescal, que es un actor que vimos en una película muy pequeña, independiente, que se llamaba After Sun, una película intimista que creo que le imprime ese papel que es distinto del papel de Russell Crowe, porque Russell Crowe era la potencia, la presencia, el imponer el estoicismo. Este es un papel más introspectivo, a pesar de que es muy físico, es un papel que es más individual, que se busca a sí mismo, y creo que el buen ojo de Ridley Scott encontró un actor adecuado para eso, que es Paul Mescal. En general, todas las actuaciones están bien, la película es entretenida, pero indudablemente quien le imprime todo el mollo, toda la presencia escénica es Denzel Washington. El papel de Denzel Washington eleva el material de la película siendo Denzel Washington. Ahora, eso no le da para una actuación de premio, por supuesto, pero uno no está esperando que en esta película vayan a los Oscar o que se ganen los principales premios. Yo creo que es precisamente ese es el cuento con Paul Mescal, porque
no puede tenerle el impacto de Russell Crowe, pero se me hace que quería bajarle como esa masculinidad excesiva o nuevamente a las nuevas audiencias, y por eso Paul Mescal creo que estaba intentando desarrollar una hebra más sensible, por decirlo así. A mí no me funciona, la verdad no me funciona, pero sí está bien para lo que exige la película. También parafraseando algo que dijo Alejandro Calvo, que admiramos mutuamente, es que Pedro Pascal se ha vuelto como el perejil de todo el cine. Sí, sí. O sea, es donde llega, complementa, donde llega, funciona. Porque personalmente la película, cuando Pedro Pascal le pasa algo, para no decir un spoiler, la película tiende a caerse y la película pierde muchísima intensidad. Por eso es que yo digo que a veces Paul Mescal no tiene la suficiente fuerza en pantalla para este tipo de géneros todavía, pero puede ser, porque Ridley Scott también lo escogió frente a otros actores. Sí, correcto. El papel fue audicionado por muchos actores famosos y emblemáticos de Hollywood, pero yo creo que el tipo de papel que quería era un actor introspectivo, un actor más ensimismado, mucho más con conflictos emocionales propios y personales, y por eso creo que fue el actor que reconoció. Ahora, yo también creo que un acierto de la película es que no intentan replicar el papel de Máximo, o sea, de Russell Crowe, sino que intentan darle más protagonismo a las historias o a las subtramas paralelas. Subtrama, sí. Digamos, a la subtrama del general que representa Pedro Pascal, al drama de Connie Nielsen, al problema político dentro del Senado, a la decadencia. Y hay un aspecto de la película que a mí me llamó mucho la atención porque, digamos, es una referencia clara a la situación que hoy viven los Estados Unidos, y es que retratan a Roma como un lugar putrefacto, lleno de personas mendicantes, pidiendo comida, un sitio que huele espantoso, digamos que está también en los diálogos, y que es un poco el retrato de lo que es Estados Unidos en su etapa de decadencia. Por eso yo siempre hago la relación en el subtexto político de la película comparándose o siendo replicada con los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos son la Roma de nuestro presente. Y esa Roma decadente que se muestra en la película es la Roma decadente que pretende retratar Ridley Scott en esta película. Por eso me parece que el subtexto político es tan importante en esta película, más allá de la épica y la entretención, que están perfectamente bien desarrolladas. Pero eso también le da muchos más méritos a Ridley Scott, ¿no? Para hacer un cine tan inteligente, pero que tenga un contenido que sea sutil, que parezca superficial, pero realmente también dice muchas cosas. Y eso no es la única película con que lo hace. El profesor también había visto lo de La caída del halcón negro, perdón. Es profundamente política y es muy entretenida. Claro, a mí me gusta mucho esa película. Pero volviendo a Gladiador 2, hay un papel de Joseph Quinn, que todo el mundo es muy recordado por el papel que hizo del metalero por Stranger Things. No sé si sea o hubiera sido tan necesario esas dos caras de los dos emperadores, siendo que están tan desquiciados uno del otro. No, yo creo que el propósito de esos dos emperadores locos, absolutamente desquiciados, como usted señala, es un retrato de Trump, digamos, es un retrato de un personaje que es absolutamente caricaturesco, pero a la vez aterrador, es decir, una persona que da risa, pero que a la vez da miedo. Ese es el papel, digamos, esa es la estructura argumental de esos dos personajes, de los dos emperadores gemelos. Es un personaje del que uno se puede reír por sus escándalos, por su comportamiento degradado y decadente, pero a la vez tomando unas determinaciones terribles, como la muerte de los gladiadores, o como Trump, sus decisiones en materia de política económica o política exterior. Digamos, es una forma de retratar lo absurdo de que quienes están en el poder no son los más aptos, sino incluso los más estúpidos e igualmente los más aterradores. Yo creo que en eso el papel de ese par de actores, de ese par de personajes, es excepcional. Uno cuando miren, cuando vayan a mirar la película, hay un papel que uno tiene presente como protagonistas, por el cartel, por lo que sea. Pero realmente creo que Denzel Washington, por encima de lo que hemos dicho, sin él la película no hubiera sido nada. Él tiene también el giro de los dramas, los puntos de giro, y Denzel Washington, siendo Denzel Washington, también es interesante de la película. ¿Será que sin un personaje así tan siniestro y tan inteligente y tan calculador hubiera funcionado? Porque en la primera película Comodoro, que también era Joaquín Phoenix,
era un muy buen villano. A mí me parece que es muy, muy, muy bueno y se desarrolló muy bien. Pero si la película no hubiera tenido como ese punto de giro siniestro, con ese juego de poderes y ese juego político, ¿hubiera funcionado igual? No, yo no creo. Yo creo que hubiera sido una película. Yo creo que la película se eleva por la presencia de Denzel Washington, pero no solamente por su gran capacidad actoral, digamos, por toda la presencia que le imprime en pantalla, sino fundamentalmente porque la trama política que subyace al papel que representa a Denzel Washington en la película es un poco el intríngulis del manejo de poder, una suerte como de recreación a menor escala de Juego de Tronos en la película, ¿sí? En todas las luchas intestinas por el poder, todos las marrullas, todas las cosas que hay detrás del poder político. Me parece que es un acierto desde el punto de vista de la estructura del desarrollo de la película que tiene el papel de Denzel Washington. Ahora, Cómodo en la primera película es un personaje que es maravilloso porque es muy complejo. Es decir, no es solamente un actor, o no solamente es un villano que actúa por el hecho de la maldad, sino que actúa con una motivación muy creíble, muy profunda. Es un personaje que sufre, es un personaje atormentado, es un personaje que tiene conflictos internos muy profundos, está enamorado de su hermana, no tiene el respaldo del apoyo de su padre, el gran Marco Aurelio, envidia las cualidades estoicas de Máximo y eso lo hace un villano aterrador. Mientras que en esta película el papel que tiene, digamos, el equivalente de Cómodo es el papel de Denzel Washington, que se llama Demetrio, creo que es en la película, y Macrinus, dice acá. Macrinus, correcto. Y ese papel, digamos, hace también de un personaje que maquila, que está detrás de las sombras, que dirige el poder sin estar al frente, pero que se beneficia de los aspectos más oscuros del poder político y militar, y que me parece que es un personaje muy inteligente, que está muy bien desarrollado por Denzel Washington sin mayor esfuerzo actoral, pero que eleva además la película y que la hace tremendamente entretenida y creíble. Ese es uno de los puntos que por qué uno diferencia tanto la profundidad de personajes de una película a la otra. Por ejemplo, Cristian acaba de explicar por qué Comodoro es tan buen personaje por su profundidad. Ningún personaje en Gladiador 2 tiene esa construcción de personaje. Los arcos dramáticos, ninguno se desarrolla tanto. Pero creo que es un acierto de parte de Ridley Scott también, porque él piensa en entretener y que ninguna parte de la audiencia se vaya a compenetrar demasiado con algún personaje. Por eso es que a veces siento que en la película él iba a matar a dos personajes claves y siento que se arrepintió a lo último, porque en el tercer acto de la película para mí iban a matar a Lucius. Lo sentí que le iban a matar y creo que se arrepintió precisamente por eso y tuvo un salvavidas. No profundizar en ningún personaje para que la audiencia no quisiera demasiado a ninguno, solo odiar. Yo no odié a Denzel Washington, por ejemplo. Fue el que más le sentí empatía. No sé si tenga algún problema por eso. Pero, por ejemplo, yo sentí eso y él fue muy pilo en eso. Se puede ver como algo superficial, pero él pensó mucho más allá. Y por eso es que apenas terminó la película, dije, estoy completamente seguro que él va a hacer una tercera parte. No sé qué piensa de eso. Sí, yo también quedé con la sensación de que va a haber una tercera parte. Digamos, porque además si la película funciona desde el punto de vista comercial, recauda y tiene ganancias, lo más probable es que le impongan la obligación al octogenario director Ridley Scott de hacer una tercera parte. Ahora, pero tú anotas una cosa que es muy importante. En la primera película, la historia está centrada en Máximo y en Cómodo. En su dicotomía, en su lucha, conflicto, en la diferencia de caracteres que tienen, uno estoico, heroico, otro maquilador, encontrado, con conflictos muy profundos, digamos, y de la lucha entre los dos se desarrolla el arco argumental de la primera película, por eso la recordamos tanto y por eso recordamos esa evidente contradicción entre el bien y el mal representado en los dos personajes. En esta no, en esta hay una distribución mucho más uniforme y más homogénea del protagonismo. El protagonismo no está en Lucio, digamos, que es el protagonista, pero que no tiene un papel tan central porque las otras subtramas juegan un papel mucho más determinante o mucho más importante en el desarrollo de la trama. Ahora, yo también creo que el gran acierto de Denzel Washington es que uno empatice con el villano.
que uno se preocupe por el villano, que uno esté del lado del villano, que uno sienta las motivaciones del villano como propias, porque eso lo hace un gran actor. Entonces, cuando uno se preocupa por el villano, entonces eso es un gran actor. Haciendo cosas muy pérfidas, cosas terribles, cosas absolutamente reprochables, uno lo apoya y está todo el tiempo con él porque la actuación lo hace llegar a ese punto. Y eso me parece muy brillante tanto de la dirección que ejerce Ridley Scott como de la propia experiencia actoral ya muy larga de la carrera de Denzel Washington. Denzel Washington no tiene película mala. No, nada, ninguna. No tiene. Ninguna. Incluso la película puede ser mala, pero si aparece Denzel Washington, ya eleva el material. Sí, es lo que pasa con El Protector de Anthony Fuqua, las 3 películas. Las 3 películas son malas. Argumentalmente son una película vacía, pero son supremamente entretenidas y son muy agradables de ver y están muy bien filmadas además, digamos, la música y la estructura del lenguaje cinematográfico está muy bien desarrollada, pero la presencia de Denzel Washington, si uno pone a Jason Statham, que estábamos hablando ahorita de él, en ese papel, la película es un fracaso absoluto. Necesita un personaje como Denzel Washington para que el material se eleve. Para que le dé calidad. Ya también, ya cerrando ideas, la de Ordos no tiene Hans Zimmer. Y eso yo creo que le hizo mucha falta. Yo creo que es para tener ese toque épico de la recordación que sí tiene la primera. Indudablemente. Yo creo que es el punto negativo de la película. Más allá de la censura de los historiadores o de que no podamos estar de acuerdo con algunos aspectos de la película o que inevitablemente haya una comparación con la primera, el punto de fondo es que la primera película tenía una banda sonora excepcional, maravillosa, enternecedora. Cada escena estaba acompañada de un coro, de una canción que elevaba mucho la estructura y la forma en la que estaba desarrollada la película. Sí. Mientras que en esta segunda sí hay una falta de una música que le dé ese nivel de epicidad. Con un mejor nivel o con una partitura musical mucho mejor elaborada, la película se hubiera elevado un poco más. Solo aparece 2 veces esa tonalidad de máximo, ¿no? Sí, pero que está muy disminuida, no es la misma. No, para nada. Bueno, y también las referencias que se hacen a Marco Aurelio y a Máximo en la película creo que también son exageradas. Me parece que se utiliza mucho el recurso del recuerdo de quién era Máximo, de quién era Marco Aurelio. Lo que ellos insisten todo el tiempo, que es del subtexto político, es esto es un sueño que es Roma, el sueño es la democracia, el sueño es el gobierno del pueblo. Es decir, el mensaje del subtexto político que quiere establecer Ridley Scott como un manifiesto fundamentalmente demócrata en contra de la pervivencia de Trump y del Partido Republicano. En ese contexto, creo yo, hay que entender esta película. Yo también tomo eso, es porque como ahorita la industria se mueve y ahorita la industria se patrocina, es por medio de visualizaciones y de likes. Tienen que hacer que la primera película para las audiencias que no la han visto, la vean en la plataforma que esté. Si eso tiene una audiencia altísima con la 2, automáticamente van a hacer la 3 porque ahí está el dinero. Eso yo lo sé. Pero bueno, para ir cerrando, yo creo que esto es una película que es entretenida, que es buena, en realidad en su justicia es buena. Ya quien nos ha visto ya se mirarán sus razones o no, pero creo que vale la pena y especialmente para verla en cine. Yo tuve la oportunidad en la prensa de verla en IMAX, en la función de prensa, y la verdad es muy entretenida. No me va a cambiar la vida, no voy a pensar en ella más de 2 días, pero la verdad creo que vale la pena como en toda esta generación de precuelas, secuelas y todo lo que el cine es hoy en día para el tipo de audiencia que tiene. Está bien. No sé qué profesor que quiera concluir. No sé, yo creo que Ridley Scott hace una cosa que es muy inteligente con todo su cine, todas sus películas. Son grandes producciones, son producciones épicas, muy bien hechas, muy entretenidas, que están pensadas para una audiencia masiva, pero que tienen un subtexto político que es muy difícil de identificar, pero que está presente. Ahora, esta película yo creo que cumple su propósito, tanto para las grandes audiencias como para la audiencia especializada. Digamos que esa dicotomía. Es una película que entretiene, es una película que está bien hecha, que puede poner en polémica a los historiadores, pero que si uno va con el ánimo desprevenido y sobre todo si no ha escuchado nada de la película, la puede disfrutar. Ahora, respecto a la primera, muchas personas han visto la primera película. Digamos, es difícil encontrar, probablemente en las personas más jóvenes, pero es muy difícil encontrar personas que no hayan visto la película, porque la película ha sido machacada por la televisión hasta el hartazgo. La película sale los domingos en la tarde en Caracol, en RCN, en los canales internacionales, y la película es continuamente porque sigue una estructura muy básica que es muy efectiva, que es el viaje del héroe, el ascenso del héroe y el estoicismo como una manifestación política. Y
Por eso digo, cuando uno ve la segunda película teniendo clara la primera, entiende que es una película de 6 horas, una película que tiene 2 partes que están conectadas, que a pesar de que estructural y argumentalmente no sean iguales, sí se pueden entender como una sola película. Y se podrían verse por separados. Si una persona no ve la primera, puede ver la segunda y la Claro, puede claro, disfrutar indudablemente. Y estoy seguro que van a hacer la tercera película. Es decir, Sí. Estados Unidos sigue equiparándose con Roma. Estados Unidos, o digamos, el poder político estadounidense, la élite política estadounidense concibe que ellos tienen un destino manifiesto similar al que tuvo Roma durante toda la pervivencia, todos los siglos que duró el Imperio Romano, tanto la primera etapa como la segunda etapa del Imperio Romano. Y en el cine, en la literatura, en el arte, esa manifestación de Estados Unidos como Roma está presente. Y Ridley Scott lo deja perfectamente claro en esta segunda película. Sí, perfectamente. Pues bueno, ya esperamos que ustedes tengan las mismas razones que nosotros o esto pueda alimentar otras razones que también los hagan ir a la sala de cine o simplemente esperar en plataformas, que también es completamente respetable. De mi parte, es una película que vale mucho la pena ir a cine por sus aspectos técnicos, porque es profundamente entretenida y pues bueno, ya sacarán sus propias conclusiones. Espero podemos ayudar y profesor Cristian, gracias por el tiempo y esperamos que sea otro programa, por favor. Claro, por supuesto que sí. Para mí siempre será un placer estar acompañándolo y comentar de cine. Ojalá podamos repetir ese ejercicio muchas veces más. Listo, entonces sigamos hablando de cine aquí en Un Minuto Radio y espérennos, por favor, en el próximo programa. Gracias.